Muy buenas tardes, estimados cibernautas. Hoy he traído una noticia para que analicemos. Sin embargo, siento que este análisis el día de hoy, aun cuando puede ir dirigido y va dirigido de hecho al público, a la sociedad en general, siento que es un poco más técnico y en ese auditorio considero que llevará ventaja en un primer lugar los estudiantes de derecho. Estudiante de derecho o algún otro experto en un área distinta a la del derecho penal. Sin embargo, es bueno escuchar para que, sobre todo las mujeres, para que puedan juzgar por ustedes mismos. Hoy, o en esta ocasión, he traído una noticia del diario El Siglo en Panamá. Y esto lleva fecha de hoy lunes 22 de junio del 2020. Y aquí habla de un caso que sucedió en Panamá en el año de 1998, en una isla en Panamá que es muy famosa por sus flores y por sus piñas, que es Taboga. De hecho, le llaman la isla de las flores. Les voy a referir brevemente de qué se trata esto que ya ocurrió en el 98 y que hoy día esta persona cumplió su condena y sale en libertad. Resulta que el 4 de abril de 1998 en la isla de Taboga llega una mamá con dos de sus hijos. Entiendo por la redacción que ella tenía más hijos porque habla de sus dos hijos menores. Es probable que ella tuviese más hijos, pero eso no es lo relevante aquí. Lo relevante aquí es que esta mujer, madre de dos niños, dos varones, uno infante de 5 años y otro un niño de 9 años. Llega con ellos a la isla de Taboga para un Viernes Santo y renta un cuartito por el precio de $10. Ella lleva unos sedantes que le aplica en una bebida a sus dos hijos y luego los estrangula con sus propias manos. El chiquito de 5 años parece que estaba ya tan turulato que bueno, él no ofreció resistencia. El pobrecito niño estaba totalmente sedado. Sin embargo, el niño de 9 años parece que todavía no le habían hecho efecto al 100% los sedantes, que él lucha con la mamá y el médico que le hizo la necropsia. Dice que el niño intentó defenderse, pero lógicamente la mamá, con una mayor fuerza con respecto a un niño de 9 años, logra estrangularlo y fallece. Ella viene, se corta el muslo, la muñeca, se hace varios cortes en el cuerpo y se presume que intentaba suicidarse. Los vecinos se dan cuenta, llaman a la policía, llaman a las autoridades, van. Los niños ya estaban en bolsas, la detienen. Ella oculta primero el hecho que lo había matado.
a esos dos niños que eran sus hijos. Pero después, con el pasar de los días, ella cuenta la verdad. Hay varias versiones, entre esas versiones se maneja y que fue la que se llevó hasta el final del proceso y la que entiendo, según los diferentes noticieros que publican esto en la Crónica Roja como nota roja, ella tenía una disputa, una pelea con el papá de los niños, no pagaba la pensión alimenticia de los niños, había ahí un fuerte forcejeo legal. Ella, entiendo que aducía que había sido víctima de violencia doméstica durante mucho tiempo, y una de las hipótesis que se manejó en ese momento es que esto pudo haber sido una venganza hacia el padre de los niños, que eran los hijos de ella también. Y en ese momento ella es sentenciada. Eso se fue a un juicio por jurado de conciencia, en las cuales habían 6 mujeres y un varón, y la sentencia la consideran culpable. Luego, el magistrado en aquel momento la condena a 20 años de prisión. Transcurren los 20 años de prisión y ella sale en libertad. ¿Por qué yo traigo esta noticia para analizar? Aunque es muy cruda, aunque es muy fuerte, pero esa es la realidad de nuestra vida. Esto se repite en diferentes países, no solamente en países latinoamericanos. Son cuadros que se repiten en Europa, en Asia, en África, en los 5 continentes, y es la realidad de muchas mujeres en todos nuestros países. Si usted se fija, al final de la nota hay muchas, pero una cantidad, todavía hay muchos más, de personas que dicen, bueno, es preferible que se le hubiera aplicado la muerte, que nunca hubiese salido en libertad. Claro que este es un crimen que impacta, y sobre todo cuando es una madre, porque las mujeres que hemos tenido la bendición y la dicha de ser madre, tenemos que pasar primero por los 9 meses de embarazo, que muchas veces es molesto por la náusea, el mareo, el vómito, la pesadez del cuerpo. Nos ponemos como unos globos para caminar. Yo recuerdo que caminaba que parecía una patita, porque era así, caminando como patita, que yo me sentía más cómoda. Y luego el alumbramiento en sí, ya sea parto natural o sea por cesárea, la recuperación, todo lo que implica parir a nuestros hijos y todas las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Entonces, que luego de pasar por todo ese proceso, finalicemos con su vida, es algo que impacta. Sin embargo, nosotros como penalistas, siempre lo he dicho, hay que analizar las circunstancias que envolvieron el hecho. Recuerde lo que le decía sobre el filósofo español Ortega y Gasset: el hombre es él y su circunstancia. Siempre he dicho en mis salones de clase
que hay figuras delictivas en que sí no transo en ver cuál fue el origen del hecho. Creo que no debe ser lo correcto porque estoy hablando que hay que analizar objetivamente y me estoy refiriendo a figuras delictivas de naturaleza sexual, todo lo que son delitos sexuales. Sin embargo, este tipo de figuras delictivas que hemos visto, que nos chocan de momento, los que profesamos la religión cristiana, católica, algún tipo de religión, nos impacta mucho más, nos impacta doblemente más. Una persona de valores impacta esto en demasía. Bien, dicho esto, vamos a tratar de analizar 30 años después, 20 años después, ¿qué fue lo que sucedió 22 años después con esta señora, esta madre asesina? Vamos a analizar la conducta. Cuando ocurre una figura delictiva, cuando ocurre una conducta ilícita que todavía no se ha determinado, no se ha tipificado en la legislación penal del lugar donde se cometió, voy a hablar ahora de Panamá. El abogado debe analizar los hechos primero. Y cuando va a analizar los hechos, tiene que hacer énfasis en varios aspectos, siendo uno de ellos la acción que llevó a cabo el agente o sujeto activo. Esa acción, que es la conducta, está conformada por una serie de actos, de los cuales tomaremos en cuenta los actos idóneos. Esos actos idóneos, ¿qué son? Son aquellos que nos conducen al resultado que va a ser el delito, que es el delito. Y luego, esa acción, luego de haber identificado la acción, nosotros vamos a identificar otros elementos. La tipicidad, es decir, si esa conducta está presente en el Código Penal como delito. Tendremos que ver la antijuricidad, si incurre, si está tipificada, va a incurrir en un injusto jurídico, es decir, hay una transgresión de bienes jurídicos tutelados. Vamos a analizar la imputabilidad, cuál era la salud física y mental de esa persona, si cumplía tanto con el aspecto volitivo como normativo de la imputabilidad, el aspecto volitivo que es su salud mental, el aspecto normativo si era mayor de edad. En Panamá la mayoría de edad es a partir de los 18 años. No vamos a entrar aquí a ver responsabilidad penal del menor de edad porque no es el caso. Y esto lo están viendo personas que son estudiantes de Derecho, no estudiantes de Derecho público en general. Entonces, nosotros vamos a indagar también cuál es la historia de ese agente o sujeto activo, que vamos a denominar aquí agente, a la madre victimaria, a la madre asesina. ¿Cuál fue su historia de vida? ¿De qué familia provenía? No si era del abolengo aristocrático, no. Si era una familia estructurada, si no era estructurada, si venía de una familia disfuncional, porque su papá si era alcohólico, si golpeaba a la mamá, a ese tipo de disfuncionalidad me estoy refiriendo. ¿Qué pudo haber influido en el agente para la realización de esa conducta, de esa acción? Entonces, vamos a analizar exclusivamente la acción y vamos a analizar la relación de causalidad,
vamos a ver primero un análisis dogmático para luego irnos al análisis del texto legal, la conducta. Yo tengo aquí un pequeño PowerPoint que he hecho, donde hablo de teorías que explican la acción, pero la vamos a ver bajo tres ópticas: la teoría causalista, la teoría finalista y la teoría social. Porque siento que las tres se compaginan y de las tres podemos hacer un todo. La teoría causalista me va a explicar a mí, me va a decir que la conducta que lleva a cabo un agente es como respuesta a lo que sucedió. Si una persona le dan un golpe, se va a defender, lo más probable es que con otro golpe, no con diálogo. Puede que lo haga con diálogo, pero lo más seguro es que lo haga con golpe. La teoría finalista me va a decir la conducta solamente de un hecho punible es solo la norma penal que la puede explicar. No busquemos más nada. Todo me lo dice la norma penal, con qué intención actuó o si no actuó con intención. Y la norma social, la teoría social, perdón, dice que la acción del individuo es producto de la influencia que ejerce sobre él el medio ambiente. Es decir, yo ubico a la teoría social como aquella que va a explicar que esta señora, para poder entender lo que esta madre hizo, yo tengo que analizar cuál fue el ambiente en el cual ella se desenvolvió. Recuerde lo que decía el filósofo que siempre le menciono español, Ortega y Gasset: el hombre es él y sus circunstancias. Yo tengo que tomar en cuenta qué tipo de factores externos que rodeaban a la señora la indujeron a cometer ese hecho punible. Si fue que ella se sentía que no tenía los medios económicos para mantener a sus hijos, si fue por venganza, para decirle al esposo: bien, tú no quisiste mantener a tus hijos, quiere decir que no los quieres, no los atiendes y te los voy a desaparecer. O quieres mucho a tus hijos y estás peleando con él y por ellos y no llegamos a un acuerdo, a un entendimiento, entonces yo los voy a desaparecer. Ese sería el entender esa conducta desde el punto de vista de la teoría social. Tengo que indagar cuáles son las cosas que había en el ambiente de esa madre. Hay un artículo en el Código Penal panameño que yo siempre les digo a mis alumnos, que es el artículo 79, que habla de la individualización de la pena. Y en la individualización de la pena, la propia norma penal le dice al juez qué debe tomar en cuenta al individualizar la pena. Y ahí señala las condiciones de modo, tiempo y lugar. Habla cuál fue la lesión que ocasionó, la magnitud de la lesión, el impacto que produjo. Y allí vamos a notar la mayor o menor voluntad dependiendo del daño, los motivos que condujeron a esa persona a llevar a cabo la acción. Ahí entra la teoría social, cuando son los motivos externos. Hay motivos internos de los que considero que es la teoría causalista. Yo respondo a un estímulo y no lo analizo o no lo puedo analizar porque hay situaciones internas. Aquí yo hablo que en esta teoría causalista habla mucho de la condición de la psiquis del individuo.
En cambio, en esta teoría social me habla de todos esos factores externos. Sí era una persona que fue víctima de violencia doméstica, se sentía ultrajada, algo pasaba en la formación de sus hijos que ella prefería matarlos a que sus hijos siguieran pasando o sufriendo lo que estaban viviendo en el momento. Tuvo que ser un detonante muy fuerte, muy grande, un impacto en su conducta. Y se habla de la condición, allí ese artículo 79, de ventaja o desventaja de la víctima con respecto al victimario. Aquí definitivamente hay una ventaja con respecto a la madre y sus hijos. ¿Cómo consiguió esos sedantes? Generalmente esos sedantes son bajo receta médica. Es que ella estaba medicada. Ella estaba medicada ¿por qué? ¿Por qué tipo de trauma o de proceso, de mecanismo? ¿Era un problema de salud mental? ¿Era solamente un desorden, un pequeño momento de depresión que ella estaba pasando? Siento que no, creo que no. Una persona que va a rentar una habitación de $10, un cuarto, como lo describen allí, más destruido que construido, era una persona que estaba pasando por fuertes problemas económicos. Entonces, nosotros podemos entender esta acción de esta señora como producto de la combinación de varias cosas. El ambiente que le rodeaba, la salud mental o el equilibrio mental que estuviese viviendo en ese momento. Hay personas que no tienen fortaleza mental, fortaleza psicológica, sucumben al primer problema y a la primera tempestad. Entonces, a eso se une su condición, si era ella acosada, si todavía existían rastros de la violencia doméstica que sufrió. Definitivamente que sí tenía ella rastros, vestigios de esa violencia doméstica de la que fue víctima. Imagínense ustedes lo que ella le depara el resto de su vida y lo que ha tenido que vivir en prisión y lo que vivirá siempre, con el recuerdo de que le privó de la vida a sus propios hijos. Ya de por sí, esa es la mayor sentencia que ella pudo tener, la mayor pena. Y si volvieron en ella o si nacieron en ella sentimientos religiosos, doblemente es penalizada porque debe estar pensando en el momento en que ella tendrá que darle cuentas al Creador. Vamos ahora, ya vimos una explicación de esa acción. Por eso es que nosotros no podemos ser tan teóricos y teorizar en materia penal. ¿Por qué no podemos decir se aplica una causa, una teoría en específico? Y sobre todo ustedes, jóvenes, estudiantes que me escuchan, no importa de qué facultad y de qué universidad y de qué país sean, operan lo mismo porque los seres humanos todos somos iguales desde el punto de vista de los seres humanos, claro, con nuestras particularidades que nos individualizan y forman nuestra personalidad. Pero nuestra conducta como individuos, como seres humanos, hay allí que entender que ocurrió una conducta
que está fundamentada en situaciones de origen interno que hacen que esa persona no analice la situación que está viviendo y solo responda por estímulos. Esa es esa teoría causalista, solo va a responder por estímulos. Voy a dar respuesta al comportamiento que tienen hacia mí. No analizo lo que estoy viviendo, no analizo lo que me está sucediendo. Luego de ese análisis, cuando uno analiza, descarta o individualiza las ventajas, las desventajas, las estrategias que le pueden servir no de solución, pero sí de alternativas de respuesta ante una situación. Entonces, cuando eso no ocurre, entra rápidamente, abro la puerta para que todo lo que me rodea tenga un doble impacto en mí. Mi estructura familiar, las amistades, la situación económica, el clima, el estado civil, los medios de comunicación, las religiones, cuando me convierto en fanática de cualquier forma religiosa. No estoy hablando solamente de la cristiana católica, de cualquier forma religiosa. Los medios de comunicación, las amistades, la costumbre, el clima. Y voy a llegar entonces, mi conducta va a llegar simple y sencillamente a estar tipificada en una norma penal, en el tipo penal. Y viendo desde esa perspectiva, se incurrió en la comisión de un hecho punible, pero hubo situaciones que la orillaron a eso, que se va a eximir o se debe eximir de una responsabilidad penal. Todo depende de qué pasó por su mente en el momento en que ella cometió la acción. Si hubo una actio liberado in causa, este es un término técnico, es decir, en ese momento hubo una pequeña disociación de la realidad producto de un fuerte impacto en el momento. Y cuando reaccionó, ya era tarde, la persona había cometido el delito. Vamos a tratar entonces en conclusión. Estos son tipos de acciones que llevan e involucran una fuerte carga de violencia en las cuales ellas han sido víctimas antes de ser victimarias y se convierten en victimarias producto del largo periodo de víctima en que ellas han vivido, largo periodo de víctima en que han vivido. En aquella época estaba en Panamá vigente, era el Código Penal de 1982 y no se manejaban los términos como el delito de feminicidio. Ya estaba, ya se había implementado el delito de violencia doméstica bajo la denominación de violencia intrafamiliar. Las teorías que explican la relación de causalidad, el por qué fue. Y pienso yo que aquí hubo una teoría de la equivalencia de causas, una suma de situaciones orillaron a que ella tomara la decisión de matar a sus hijos. La intención que no se elimina independientemente
de las circunstancias que envolvieron la conducta no se elimina un dolo en su comportamiento, es decir, en su conducta, puesto que ella tuvo una deliberación, es decir, ella piensa cómo puede llevar a cabo el hecho y busca la forma de encubrirse, de no delatarse. Esa forma de realizar los actos idóneos me induce a mí a creer, me llevan a la conclusión de que esa gente, esa victimaria, actuó con un dolo indirecto, pero actuó con un dolo. Eso en cuanto a la dogmática penal. Vamos a analizarlo bajo la luz del Código Penal actual. Y definitivamente que hubo un delito de homicidio. Claro, hubo una muerte, hubo muerte. Hubo muerte de 2 niños, un infante de 5 años y otro menor de 9 años. En la legislación penal panameña se habla del delito de homicidio. Y dice el artículo, eso está en el título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo primero, delitos contra la vida humana, sección primera, homicidio, artículo 131. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Pero mi artículo 132 me dice que si esa muerte tendrá una pena de 20 a 30 años, si convergen alguno de los 9 aspectos, alguno de ellos, del artículo 132, alguna de esas agravantes. Hay unos tachados porque con la modificación de este Código 2007 se eliminaron. Entonces está en la persona de un pariente cercano o de quien se encuentre bajo la tutela del autor, aun cuando ésta no hubiera sido declarada judicialmente. La primera enmarca. Hay una segunda. En niños de 12 años de edad o menos. Otra agravante. Uno tenía 9, el otro era un infante, tenía 5. Por motivos intrascendentes. Una tercera agravante. Motivos intrascendentes. Entonces, no hay ninguna razón que justifique matar a un menor. Pero además de eso, es probable que esos niños tenían que tener un maltrato. Ya el llevarlos allí, quién sabe cómo era la vida de esos niños sin medios económicos y sin una mamá en condiciones de velar por ello, le estaba dando un trato negligente, es decir, había un maltrato. El Código Penal panameño, cuando habla del maltrato al menor, explica entre una de las causales el trato negligente, el no atender a ese niño con la diligencia de un buen padre de familia, una buena madre de familia. Ya estamos hablando de varias figuras delictivas. Estamos hablando de 2 figuras delictivas. Y si ella era víctima de violencia doméstica, se convertía en victimaria también de violencia doméstica con respecto a sus hijos. Estamos hablando de 3 figuras delictivas, de los cuales eran víctimas los menores de edad. En el nuevo Código Penal, por concurso de delitos,
se hubiese ido a una pena hasta de 50 años, no más de 50 años, que es la pena máxima, y por concurso de delito. O sea que si ella hubiese sido juzgada en la actualidad y no en el 98, lo más seguro es que ella hubiese tenido una pena aproximada de 50 años. Pero hay otra cosa aquí interesante. Y no es que la vida de un niño valga menos que la vida de una niña, no. Los dos son difíciles, pero estamos viendo aquí en el acumulativo de las penas lo que se hubiera dado si esta persona hubiese sido juzgada en la actualidad. En la actualidad tenemos el delito de feminicidio y hay un feminicidio infantil. El feminicidio es muerte violenta de la mujer. Cuando ella priva de la vida a sus dos hijos, está manifestando un odio. Y lo más seguro es que el odio hacia sus hijos, aquí estamos hablando en el caso de que uno de los niños hubiese sido una niña, pero los dos eran varones, se hubiese podido hablar hasta de un feminicidio, que no era el caso porque los dos niños eran varoncitos. Yo aquí remarqué, hice un recuadro, la posibilidad si en esta época uno de esos niños hubiese sido una niña. ¿Por qué? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque estamos en la práctica forense de un caso de la vida real. Si hubiesen sido niño y niña, en el niño ella veía la persona del padre y le causaría rechazo de su progenitor. Y en la niña se veía proyectada a ella y de igual le hubiera causado un rechazo. Pero acá eran dos varoncitos. Quiere decir que en esos dos varoncitos veía proyectado la personalidad del padre de esos niños. Y por eso pudo haber sido un homicidio por venganza. Aquí, en la legislación actual, tendríamos que el artículo 135 maneja, fíjense, en lesiones personales hasta las mujeres que han sido víctimas. ¿Por qué le pongo el 135 que en otro caso se lo vuelvo a mencionar? Porque en el último párrafo dice, cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato, es decir, ya ella no puede más, que se quitó la vida. Este es el aspecto que les digo que en el caso se demuestra que hay dolo, porque en otras circunstancias es probable que ella se hubiese quitado la vida, pero no, ella vuelca todo ese odio sobre sus niños menores de edad. Bien, yo cumplo con exponerle este caso para que ustedes analicen la realidad, lo que ocurre, que el derecho penal muestra las pasiones humanas del individuo, las pasiones más bajas, los sentimientos más altruistas en algunos casos. Y el penalista o el abogado debe conocer para poderlos analizar. Juzguen por ustedes mismos. Bien, nos vemos, mis queridos cibernautas, en el análisis de otra noticia más. Les pido de favor que si les gustó le den like, comparta. Y si no se ha suscrito, suscríbase al canal Doctora Julia Sáenz. Navegue en mi página web www.doctorajuliasaenz.com. Dios los bendiga, nos vemos pronto.